La localidad británica de Enfield fue el lugar de actividad paranormal mejor documentado de Reino Unido. La familia Hodgson denunció ser acosada por fuerzas malignas en su casa. En especial Janet, la hija de 11 años, parecía ser la más afectada por la temible presencia. En 1977, Peggy Hodgson se mudó con sus 4 hijos a una casa que guardaba una oscura energía. Una noche llamó a la policía, denunciando que habían visto un mueble moverse y juguetes lanzarse solos contra la pared. Los policías, que fueron al lugar, aseguraban que habían visto una silla moverse sola y escucharon golpes que provenían de las paredes. Redactaron un informe con los hechos sin poder hacer nada más. Los informes de estos incidentes en la casa atrajo la atención de la prensa local y nacional británica, como el diario Daily Mirror. Maurice Grasdy y Gillian Playfair, miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica, acudieron a la casa para investigar el caso. El periodista recuerda que cuando entró en la casa, un bloque de Lego voló hasta su cabeza y le golpeó. También había canicas lanzadas a gran velocidad. La familia asumió que en su vivienda habitaba una energía inexplicable y que necesitaban su ayuda. Durante 6 meses investigaron los fenómenos en la casa, registrando numerosas horas de evidencia de audio y video, como muebles desplazándose solos, golpes y ruidos extraños, así como voces y gruñidos inexplicables, llegando a denominar a esa extraña fuerza como el poltergeist de Enfield. Todo se fue complicando para la familia Hodgson. Janet Hodgson, de 11 años, empezó a levitar en su habitación. Y por su garganta empezaron a salir voces diferentes. Una de esas voces era áspera y masculina, y aseguraba pertenecer a un hombre llamado Bill. La niña decía que se trataba de un hombre ciego que había muerto de una hemorragia en la misma habitación de la casa. Investigaciones posteriores confirmaron la muerte en aquel lugar de un hombre llamado Bill Wilkins. Incluso su hijo confirmó que su padre había muerto allí, tal y como relató la niña. En las grabaciones se puede escuchar una voz ronca y escalofriante, incluso con la boca cerrada. Le hicieron todo tipo de pruebas, incluso le llenaron la boca de agua, pero aquella voz seguía saliendo por su boca. Cuando entraba en estos trances, tenían que sujetar fuerte a la niña, porque adquiría una fuerza desproporcional para una niña de tan solo 11 años. Durante el caso de Enfield, los renombrados investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren también participaron en la investigación para ayudar a la familia y poder esclarecer lo que allí estaba sucediendo. Realizaron una serie de visitas a la casa de los Hodgson, donde llevaron a cabo entrevistas con la familia. Y realizaron sesiones de observación para recopilar datos sobre los fenómenos reportados. Apoyaron la autenticidad de los eventos y creían firmemente en la actividad paranormal en la casa. La periodista de la BBC, Rosalind Morris, visitó a la familia en numerosas ocasiones. Cubrió la historia en ese momento para la BBC Radio y hizo un documental sobre el poltergeist en 1978. Sin embargo, el caso también generó controversia.
Hubo muchos que pensaron que la familia lo inventó todo, decían que los hijos lo manipularon utilizando trucos básicos de magia para conseguir una casa nueva y mejor. Algunos investigadores plantearon la posibilidad de que los eventos fueran fraudulentos, pero la falta de pruebas concluyentes dificulta sostener esta teoría. Se cuestionó la autenticidad de algunas pruebas presentadas, como fotografías y grabaciones de audio, sugiriendo que podrían ser fácilmente falsificadas. El abogado Richard, hijo de Maurice Grass, descartó un motivo financiero, nunca ganaron dinero con eso. Ryan Morris respaldó esto, sosteniendo que el periodismo de cheques no existía en ese entonces. Richard rechazó las afirmaciones de que Janet Hodgson sufría de síndrome de Tourette. Esa voz, una vez que empezaba, hablaba incesantemente durante 2-3 horas. Y su padre Maurice dijo lo mismo de la posibilidad de que fuera ventriloquia. Mantener este tipo particular de voz por un periodo de tiempo sin dañar las cuerdas vocales es absolutamente imposible. ¿Realidad? ¿Un montaje quizás? A pesar de las dudas y controversias, el caso de Enfield sigue siendo uno de los más estudiados en el campo de lo paranormal, pues hay pruebas irrefutables. El misterio de Enfield permanece sin resolver tras más de 47 años.